Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo, nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896. Fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Sus padres Fiore Godino y Lucía Ruffo, originarios de Italia, inmigraron a la Argentina en 1888. Fiore, además de ser alcohólico y golpeador, fue responsable de la formación de Cayetano. Durante toda su niñez Cayetano fue víctima de golpes y maltratos realizados por su padre. El 28 de septiembre de 1904, Cayetano, con apenas 7 años, se lleva a fuerza de engaños a Miguel da Paula, un niño de casi 2 años, hasta un baldío, donde lo golpea, arrojándolo en un matorral de espina. Un policía que pasaba por el lugar, se percata de lo sucedido y lleva a ambos hasta la comisaria, donde serían retirados horas más tarde, por sus madres. Un año más tarde, Cayetano agrede a una niña de apenas 18 meses. Su nombre Ana Neri, a quien Cayetano la conduce hasta un baldío, lugar donde golpea su cabeza con una piedra en numerosas ocasiones. Nuevamente la policía descubre el aberrante hecho, deteniendo a Cayetano, pero por su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906, Godino cometería su primer homicidio. María Rosa Feis, una niña de apenas 3 años, sería su víctima. María fue llevada por Godino hasta un baldío de la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla, para después enterrarla viva en una zanja, a la que cubrió con latas. El crimen fue confesado por el mismo Godino, año más tarde. El 5 de abril de 1906, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado algunas aves domésticas, las que fueron encontradas por Fiore debajo de la cama de su hijo. Por este hecho, Godino estuvo recluido más de 2 meses. El 9 de septiembre de 1908 Godino conduce a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón, donde lo sumerge en una pileta de caballos para ahogarlo. Zacarias Cavigilia, propietario de la bodega, lo descubre, pero Godino se defiende diciéndole que lo estaba salvando de una mujer vestida de negra. 6 días más tarde Godino quema con un cigarrillo los párpados de Julio Baat, de apenas 22 meses. La madre de la víctima lo descubre, pero alcanza a huir de la escena. El 6 de diciembre de 1908, Cayetano es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, donde permanece 3 años. El 23 de septiembre de 1911 regresa a la calle. Años más tarde, Godino reconocería el crimen de Arturo La Aurora, ocurrido un 26 de enero de 1912. El cadáver de Arturo, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón, con su cuerpo descubierto, golpeado y un trozo de cordel alrededor de su cuello. Reina Bonita Vainikov. El 7 de marzo de 1912 Godino prendió fuego a las ropas de una niña de 5 años, la que falleció en el hospital de niños, después de 16 días de agonía. El 8 de noviembre de 1912, Godino con engaño lleva a Roberto Russo, de 2 años, hasta un alfalfar y, previo a atarle los pies, comienza a estrangularlo con un trozo de cuerda. Un peón los descubre y lo entrega a la policía, siendo liberado horas más tarde por falta de prueba. 8 días después, en un baldío de las de Anfunes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Guiptone, de 3 años, consiguiendo escapar luego de ser sorprendido por la policía. Días después, un 20 de noviembre, en la esquina de Muniz y San Juan, golpea salvajemente a la niña de 2 años Catalina Naulener. Un vecino del lugar interviene y Godino logra huir nuevamente. El último homicidio de Godino se dio el 3 de diciembre de 1912. Un niño de apenas 3 años llamado Yecho Aldo Giordano fue encontrado muerto en la Quinta Moreno. Su cuerpo fue encontrado debajo de una lámina de zinc, con sus manos y pies atados y signos de estrangulamiento, en tanto que su cabeza se encontraba hundida con un clavo de 10 centímetros. Godino reconoció el crimen. Además, en su confesión agregó que fue hasta el lugar del velatorio de su víctima, deseando ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Por el último crimen, Godino fue detenido el 4 de diciembre de 1912. En sus bolsillos se encontraron restos de piolín utilizados para ahorcar a Yecho Aldo y un recorte periodístico de la época, donde relataban el horrendo crimen. En noviembre de 1914, por un fallo judicial, Godino es considerado penalmente irresponsable,
recluyéndolo en el pabellón de alineados mentales del Hospicio de las Mercedes, lugar donde atacó a 2 pacientes inválidos e intentó huir. Por una apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo criminal resolvió que Santos Godino fuera confinado en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. Finalmente, en 1923, se lo trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo, lugar donde permaneció hasta su muerte el 15 de noviembre de 1944. Las circunstancias de su muerte aún siguen siendo nebulosas. Hay quienes presumen que murió por un proceso de úlcera, en tanto que los guardiacárceles sostienen que murió a manos de los demás reclusos, quienes golpearon a Godino hasta su muerte, luego de que éste matara al gato que los presos tenían de mascota. Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, sobrellevó los largos días de la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas, y murió sin confesar remordimientos.